Amen. ¿Están contentos, hermanos? Aleluya. Are Amén. you happy? Qué cosa más linda estar en la casa de Dios. What a beautiful thing to be in the house of God. Qué privilegio más grande tenemos. And what a privilege we have. En Australia somos como 25 millones In Australia, there's about 25 million of us. de personas. 25 million people. Porque si contamos los canguros somos como 80 millones. Because if we count the kangaroos, we're about 80 million. Y supongamos que es el 10% de la gente que atiende iglesias hoy día el día del Señor. So imagine it's 10% of those people that will go to church today. ¿Cuánto es eso en los matemáticos? What's that for the mathematicians? 2 millones y medio, ¿verdad? 2.5 million. ¿Sería? 10%. 10%. Pero yo no creo ni que eso está pasando hoy día en Brisbane. I don't even O sea, think en that's Australia, happening in Brisbane en or in Australia. Australia. Aunque muchos dicen Although many say que en los últimos tiempos habrá un gran avivamiento mundial, that in the last days there's going to be a great worldly revival, la verdad que eso no está de acuerdo con la palabra de Dios. the truth is that doesn't agree with the Word of La God. palabra de Dios dice que habrá una apostasía increíble The Word of God says that there will be a great apostasy en los últimos tiempos. in the last days. Y eso está sucediendo hoy día mismo. And that is happening right now. Hay más gente que se está yendo de las iglesias que los que están llegando. There are more people leaving the churches than those that are coming to church. Increíble. It's incredible, Pero cierto. but that's the truth. Y la gente tiene muchas excusas para hacer esto. And people use excuses to do this. El pastor tiene la culpa. It's the pastor's fault, El hermano tuvo la culpa. the La brother's hermana. fault, the sister's fault. Y se empiezan a buscar un montón de excusas. And they start to look for excuses. Es más, Even more, todavía no se ha inventado la última excusa. they have not invented the last excuse yet. La gente se excusa para servir a Dios. People make excuses not to serve God. La gente se excusa para creerle a Dios. People excuse themselves to believe in God. Es lamentable que en el mundo tan, ¿cómo le dijera? Avanzado en que estamos. It's unfortunate in the world that's so advanced that we're Con in, la tecnología tan avanzada que tenemos. with technology so advanced, La gente cree cualquier cosa hoy día, people believe everything or anything menos less lo que Dios dice en su palabra. what God has said in His Word. ¿Ok? Y alguien hasta me silbó por ahí diciendo estoy de acuerdo. Someone whistled at me and said, I agree. La verdad es The truth is, que mientras más se acerca el arrebatamiento de la iglesia, as the rapture of the church draws near, hay gente aquí que nunca ha escuchado esa palabra. there are people here that have never heard that word, Arrebatamiento. the rapture. ¿Qué es el arrebatamiento? What is the rapture? Muchas personas confunden el arrebatamiento Many people confuse rapture con la segunda venida de Cristo. with the second coming of Jesus. Cuando la palabra de Dios, Jesucristo dice, When Jesus says y estos son principios de dolores, that these are the beginning of all sorrows, en el capítulo 24 de Mateo, in Matthew chapter 24, cuando Jesús termina estas primeras palabras en el versículo 8 when Jesus finishes these first words in verse 8, y dice, and He says, estos son principios de dolores, these are the beginning of sorrows, y después da un salto al versículo 9 and then it jumps to verse 9, y cambia totalmente el panorama. and the panorama changes completely. Para mí, For me, hasta el versículo 8 up to verse 8, está hablando de la época o la dispensación de la iglesia. it's speaking about the dispensation of the church. Y en ese, entre el 8 y el 9, ocurre lo que se llama el And the arrebatamiento. verse between 8 and 9, the rapture happens. Para los que no saben lo que es el arrebatamiento, For those that don't know what the rapture is, la palabra de Dios dice que esto es un acontecimiento the extraordinario Word of God says this is an extraordinary event que acontecerá una vez que todas las profecías that will happen that once all the prophecies se cumplan will be fulfilled respecto a la in iglesia. respect to the church. De hecho, hoy día As a matter of fact, today, no hay ninguna profecía que tenga que cumplirse there ya is más. no prophecy that needs to be fulfilled. Entonces, Therefore, el arrebatamiento puede pasar en cualquier the momento. rapture can happen in any moment. La palabra de Dios nos advierte And the Word of God warns y nos us dice que será en un abrir y cerrar de and ojos. says to us that it will be in the twinkling of an eye. Será en un átomo de tiempo. It will be an atom of time. Ningún ojo verá a Jesús cuando venga en el arrebatamiento. No eye will see Jesus in the rapture. Solamente los que están con sus oídos atentos, Only those with their ears attentive, los que están vigilando, los que those están who orando, are praying and keeping watch, los que se están santificando, those who are being los sanctified, que están comprometidos con las cosas de Dios, those who are committed to the things of los que God, tienen una convicción profunda de lo que son en Cristo. those who have a profound conviction of who they Esos are in van a Christ, escuchar they will hear La trompeta final. the final Aleluya. trumpet sound. Y a la final trompeta And at that final trumpet,
Los muertos en Cristo resucitarán primero. The dead in Christ shall rise first. Después nosotros, los que estamos vivos, And then we who are alive seremos arrebatados y transformados. shall be taken and be Y transformed. nuestros cuerpos pasarán a tener un cuerpo glorificado And our bodies will have a glorified body, que tendrán la capacidad de salir volando en el aire which will have the capacity to fly through the para air, encontrarse con el Señor en el aire. to meet Jesus Christ in the air. Jesús no va a venir a la tierra Jesus is not going to come to the en earth el arrebatamiento, in the rapture, pero sí en la segunda but venida. yes, in the second coming. Y en la segunda venida And in the second coming, todo ojo le verá. all eyes shall see. Y en la segunda venida And in the second coming, Él vendrá con sus santos, con su iglesia, he will come with his church a reinar en este mundo to govern in this por world 1000 años. for 1,000 Y years. nosotros estaremos reinando con Él. And we will also govern with Por eso him. que la Biblia dice que nosotros That's why the Bible says that we somos reyes are kings y somos sacerdotes. and priests. Para mucha gente, aún dentro de la iglesia, esto es una fantasía. For many people, even in the church, this is fantasy. Es una historia de hadas. It's an old wives' tale. Es una fábula. It's a fable. Pero la verdad es But the truth is que si usted y yo creemos that if you and I believe en la palabra de Dios, in the word of God, Dios lo dice God says it, y yo lo creo and I believe it. y Él lo hace. He does it. Aleluya. ¿Por qué digo esto? And why do I say this? Porque todo lo que nosotros hacemos hoy día Because everything that we do today tiene que ver con la fe. has to do with faith. Vamos a hablar de la fe hoy día. And we're going to speak about faith today. Y esa fe And that faith que Cristo mismo demanda que nosotros debemos tener. that Jesus himself demands that we should have. Marcos capítulo 11, versículo 22. Mark chapter 11, verse 22. Jesús está contestando aquí a sus discípulos And Jesus is answering his disciples here de un acontecimiento extraordinario que sucedió of an extraordinary event that happened. mientras Jesús iba caminando con sus apóstoles. As Jesus was walking with his apostles, Y probablemente algunos discípulos, siento quizás, and probably some of the disciples, dice que había una higuera. says that there was a fig tree. ¿Quién conoce las higueras? Who knows a fig tree? Uno, gloria a Dios. Just one of you. A dos, tres, Two, three. gracias. Había una higuera There was a fig y tree, Jesús tenía hambre. and Jesus was hungry. Y yo no creo que en realidad Jesús tenía hambre. I don't really believe that Jesus was hungry, Él lo que quería dar era una enseñanza. but what he wanted to give was a teaching. Y buscó fruto en esta higuera And he sought out fruit in this fig y tree no lo encontró. and could not find any. ¿Y sabe lo que hizo el Señor Jesucristo? So you know what Jesus did? Do ¿Quiere escuchar esto? you want to hear this? Abra sus oídos. Open your ears. Jesucristo maldijo la higuera. Jesus cursed the fig tree. ¿Escuchó? Did you hear me? Jesucristo Jesus maldijo cursed la higuera. the fig tree. La palabra maldición So the word curse es solamente maldecir, is just a curse. decir mal. Say something wrong. Entonces Jesús dijo, nunca jamás So Jesus said to him, never again nazca fruto, tengas fruto. will you bear fruit. Y saben, And you know what? y se fueron. And they left. Pero los discípulos escucharon a Jesús decir esto. But the disciples heard Jesus say this. Al día siguiente And the following day, pasan por ahí mismo. they go through that place. Y esta higuera And this fig tree que había sido maldecida that had been cursed estaba seca. was dry. Hasta sus raíces, Even the roots were sus dry. fundamentos. The foundations. Y quizás para ampliar, And maybe to go into a little bit deeper, y que no va con la cosa, pero lo voy a aclarar por si acaso. I'm going to clear this up for you. Esta es, hermano, es un tipo del creyente. This is a type of a believer. La higuera es un tipo del The creyente fig tree is a type of a believer que tiene que llevar fruto. that has to bear fruit. Jesucristo anda buscando fruto en nosotros. Jesus is looking for fruit in us. ¿Ya? Mucho, poco, A lot, Uno. a few, one. no sé, pero que haya algo, I aunque don't sea know. uno. At least one. Jesús anda buscando fruto en nosotros, los Jesus hijos de is Dios. looking for fruit in us, children of God. La higuera representa al pueblo de Israel The fig tree represents the people of y Israel. también And also, representa al creyente It represents the nuevo believer testamentario. of the New Pero yo Testament no quiero church. hablar de eso. But I'm not going to El speak about versículo that. 22 dice, Verse 22 says, cuando ellos le preguntaron so when they asked him, y le dijeron, mira, and they said, look, la higuera que maldejiste se ha secado. the fig tree which you cursed has withered away. Y Jesucristo ya lo sabía. And Jesus already knew. Jesucristo cuando dijo la palabra, Jesus, when he said the word, salió poder de su boca. power came out of his Porque mouth. cuando Cristo habla o Dios habla, Because when God, Jesus speaks, sale poder de su boca power comes out of his y mouth las cosas suceden. and things happen. ¿Cuántos están esperando que Dios les hable en esta mañana? How many are waiting for Jesus to speak to you this morning?
¿Cuánto estamos esperando que Dios nos hable? How much are we waiting for Jesus to speak to us? Nuestros oídos están atentos Our ears are a tu attentive palabra, Señor. at your words, Lord. Respondiendo Jesús les dijo, And Jesus answered and said to them, porque Jesús siempre respondía. because Jesus always answered, No se andaba con medias tintas ni acomodando nada. he didn't accommodate any message. Él respondía las cosas como son. He would answer as they were. Lo que hoy día cuesta mucho en muchas iglesias escuchar una palabra clara And today it's hard to hear in churches a clear de lo que word Dios habla. of what God speaks. A los pastores nos gusta sobarle en la espalda a la gente The pastor likes to pat people on the back today para caerles bien, to get along with para everyone, sentirnos amados to feel loved y and respetados. respected. Pero la palabra de Dios no se The word of acomoda. God is not La accommodated. palabra de Dios tiene que ser predicada The word of God has to be en la preached unción y el poder del Espíritu Santo. in the power and anointing of the Y Holy cuando la Spirit. palabra de Dios es predicada con poder y unción, And when the word of God is preached with power and entonces trae anointing, cambio en la gente. then it brings change to Porque un people. evangelio sin cambio no es evangelio. Because a gospel without change is not gospel. Una palabra que usted escuche de Dios, si no lo cambia, A no, word of God, if you hear it and don't change, no hemos escuchado nada. you haven't heard anything. Y yo quiero que usted y yo escuchemos la palabra de Dios, And I want you and I to hear the word of God. que es lo que va a bendecir nuestras vidas. That's what will bless our lives. Fíjate la tremenda respuesta del Señor. Look at the answer of Jesus. Tener fe en Dios. Have faith in God. Tener fe. Have faith. Todo el mundo tiene fe. The whole world has faith. Hay personas que tienen fe en su trabajo. People have faith in their workplace. Hay personas que tienen fe en su religión, en su People have denominación. faith in their denomination or their religion. Y no hay cosa más horrible para Dios And there's no more horrible thing for God que una persona tenga su fe puesta en su denominación, that a person would have their faith on the denomination en lo que su denominación cree. or what the denomination believes. Porque eso es seguro que lo va a llevar al infierno. Because that would surely take you to hell. Nosotros tenemos que creer lo que Dios dice en We su have to palabra. believe what God has said in His Word. Porque la religión, la denominación no nos va a salvar a usted ni a mí. Because your religion, your denomination is not going to save you. Como decía el domingo pasado, la iglesia evangélica pentecostal no salva a nadie. As I said last Sunday, this church doesn't save anybody. Ni la iglesia bautista no salva a nadie. The Baptist church doesn't save anybody. Ni menos la católica, ni los mormones, ni esos movimientos. Neither the Catholics or the Mormons, any other La movement. palabra de Dios dice The Word of God says que es necesario nacer de nuevo. that it is necessary to be born Y again. cuando eso sucede, And when that happens, la palabra de Dios nos dice the Word of God tells que us nosotros pasamos a ser una nueva that creación we en become Cristo. a new creation in Christ. Segunda de Corintios 5 y 17. 2 Corinthians Somos 5:17. una nueva creación We are a new creation en Cristo. in Christ. Entonces, So therefore, la fe the faith no salva a nadie, doesn't save anyone porque todo el mundo tiene fe. because everyone has faith. Jesús se encarga aquí de hacernos una aclaración bastante importante. And Jesus takes charge here to give us to clear this up for us. La fe Faith tiene que estar puesta en Dios. has to be in God. La fe en Dios, Your faith in God, no en una religión, not in a religion no en una virgen, or in a virgin no en un santo, or in a saint, no en un movimiento. not in a movement, La fe en but Dios. faith in God. En Dios. In God. ¿Quién es este Dios? Who is this El God? que estamos hablando es el Dios creador. The God that we speak of is a El Dios creative que God. dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. The God that says that in the beginning God created the heavens and the earth. Génesis 1:1. Genesis Y la 1:1. tierra estaba desordenada y vacía. And the earth was void and empty. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. And the Spirit of God moved or hopped on the face of the Y waters. empieza Dios a hablar. And God starts to Y speak. dice, And it says, Sea la luz. let there be light. Y la luz apareció. And light appeared. En otras palabras, In other words, podríamos también decir, venga el orden. we could also say, bring order. Y desaparezca el desorden. And disorder disappears. Porque la luz todo lo muestra. Because light shows everything. ¿Ha entrado usted a su casa a oscuras? Have you gone into your house in the dark Antes de irse afuera, before you go los outside? niños empezaron a jugar y a tirar los juguetes por todas partes. Children were playing and threw their toys everywhere. Si no les da tiempo, la mesa está con los platos sucios. If you're running late, your plates are all over the place, dirty. Y usted sale But you leave in a rush y regresa de noche and you come back home at y night prende la luz. and you turn the light on. Y tú, wow, qué desordenado que You está say, esto. look how disorderly this looks. ¿Quién anduvo por aquí? Who has been here? Qué desordenado. How La messy. luz, The light ¿ok? Trae todo brings everything a la realidad de lo que es. to the reality of what it is.
Cristo Jesús es la luz del mundo. Jesus is the light of the world. Aleluya. Él es la luz. He is the Y light. tú y yo And you and I podemos tener lugares oscuros can have hidden places que nadie conoce, that no one knows, pero Dios but God, en Cristo in Jesús, Jesus Christ, Él lo está viendo. He is seeing it. Porque para Dios Because for God, no hay nada oculto. there is nada nothing oculto. hidden. No importa cuál sea tu situación, No matter what your situation tu is, manera de vivir, tu your way manera of de living, pensar. your way of thinking. La verdad es The truth is que Dios that God saca todo a la luz, es brings decir, lo revela todo. everything to light. He reveals it all. Así que aquí la importancia es tener fe en Dios. So here the importance is to have faith in God. Fe en Dios. Faith in God. Y esta es la recomendación de nuestro Señor Jesucristo. And this is a recommendation of our Lord En el Jesus. Antiguo Testamento casi no existe la palabra fe. In the Old Testament, the word faith hardly exists. La única vez que se nombra la palabra fe en Habacuc 2:4, The only time the word faith is mentioned is Habakkuk 2:4, ¿ok? Donde dice Where it que el says- justo and the just por la fe shall live vivirá. by faith. Sí se usa la palabra creer. The word believe is used a Por lot. ejemplo, en Génesis 15:6, For example, in Genesis 15, hablando 5, Abraham 6, con Dios, Abraham speaking with God, dice Dios, God has y said, creyó a Abraham And a Dios, Abraham believed God, que significa fe, which means faith, y le fue contada and it was counted por justicia. unto righteousness. Por fe By faith, somos justificados, we are justified, no por gracia, not by grace, por fe. by faith. Romanos 5:1, Romans 5:1, porque dice que justificados pues por la, justified through, justificados pues por la qué, no por la gracia, justified through la faith, fe. not through grace, but faith. justificados pues por la fe. Justified through Tenemos faith. paz para con Dios We have peace with por God medio de nuestro Señor Jesucristo. through our Lord Jesus Christ. Así que la única vez que se nombra la palabra fe como tal So the only time they use the word es faith en Habacuc 2:4. is in Habakkuk Pero en el 2:4. Nuevo Testamento But in the New Testament, encontramos que la fe we find that faith sobresale en todas las enseñanzas, jumps out in every teaching, todos los ejemplos, all the examples, todos los milagros, all the miracles, todas las all the sanidades, healings, todas las all the salvaciones salvation que Dios Jesucristo hizo. that Jesus did Era por la fe. was through faith. No te he dicho Haven't I que told si you that if crees, you believe, no te he dicho haven't I told you que si tienes that if fe, you have faith, verás you shall la see gloria de the Dios. glory of Aleluya. God? Iglesia, Church, el Señor te habla en esta mañana. the Nos Lord habla. is speaking to us this morning. Seremos justificados por la fe, We're going to be justified through faith, no por la gracia. not through grace. Y que tengo un problema grande con eso porque hay muchas denominaciones que le abusan de la gracia. I have a big problem with this because many churches abuse this Y grace. hasta dicen somos salvos por gracia. Mentira. And they say you're saved by grace. Eso no es verdad. That's not truth. Somos salvos por We are fe, saved by faith por esa gracia. through that grace. Efesios 2:8 dice, Ephesians 2:8 says, por gracia somos salvos por medio by grace you are saved through de la fe. faith. La gracia Grace es el don is the gift, inexplicable, unexplainable gift, inefable, infallible que no se gift puede explicar con palabras humanas. that cannot be explained with Esta human words. gracia This grace es el don de Dios is the gift of God dado al mundo. given to the world. Juan 3:16. John Porque 3:16. de tal manera For God amó Dios al so loved the world, mundo, no a los cristianos, not the Christians, no a la iglesia, not the church, al the mundo. whole world. O sea que el amor de Dios So the love of God es inclusivo, is inclusive, incluye a todo el mundo, includes the whole world, pero también es but exclusivo. it's also exclusive. Si usted no acepta ese amor, If you don't accept si that usted no love, cree en el if amor you de don't believe in Dios, the love of God, usted queda excluido you are excluded del amor de Dios. from the love of God. El amor de Dios está dado, The love of God is pero si given, no lo aplicamos a nuestra but vida, if you don't apply it to your life, eso está en el aire. that's in the air. No podemos We beneficiarnos can't benefit de él. of it. De tal manera amó Dios For God so loved the al world mundo que dio a that He su gave Hijo unigénito. His only begotten Esa es Son. la gracia de Dios. That's the grace of Dio. God. Gave. Dios. He gave. El amor de Dios es dado. The love of God is given. La gracia de Dios The es grace dada. of God is given. Pero la fe But es faith demandada is demanded de los seres of humanos the human beings para que este amor y esta so that this gracia love and this grace puedan ser can be de beneficio of benefit para individuos. for the individual. Cuando dice yo quiero And eso, it says, I want lo that. necesito, I need that. lo acepto, I accept lo it. recibo en mi I corazón receive it in my heart por la fe. by faith. Para que todo aquel que en él crea For all those that believe o in Him cree
Believe no in se him, pierda, shall not be mas perished, tenga vida eterna. but have eternal life. ¿Creen qué? Believe in who? En el amor In the love y en la gracia and de the Dios. grace of God. ¿Podemos decir amén a eso o Can you no? say amen to that? La definición de la fe, The definition of faith, Hebreos 11:1. Hebrews 11:1, Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza, faith is a la substance, seguridad the security de lo que se espera. of things hoped for. ¿Qué es lo que esperamos los hijos de Dios? What are we waiting for, hoping for? Esperamos We wait el arrebatamiento. for the rapture. Esperamos que Cristo venga We wait for a Jesus to buscar come a su iglesia for his para church, sacarla de este mundo perverso. to take it from this Y perverse después, world. cuando la iglesia sea quitada, And then when the world is taken, el Espíritu Santo the es Holy quitado, Spirit is taken, entonces este then mundo this world va a quedar a la deriva. will be left to the Y todos los wiles enemigos de Dios, of the enemies of todos God. los gobiernos contrarios a Dios, All the governments todos contrary los to God. parlamentos, incluido el australiano, All the parliaments, including the que está Australian en contra parliament, de todo lo que es santo, which is against everything that is en holy, todo lo que es puro, everything that is en pure, todo lo que honra a Dios, and everything that honors God, pasando leyes inmorales, passing immoral laws, prefiriendo la perversión, preferring la perversion, multiplicación de la the maldad multiplication of evil, y condenando al justo, and condemning the just. al que predica la He verdad, who preaches the al truth, que dice he arrepentidos who y says, convertidos, repent and be converted, porque el reino de los cielos because se the ha kingdom of acercado. God is at hand. Eso Those, somos, según los gobiernos hoy día, according to the governments los today, enemigos del Estado, are enemies of the state, los enemigos del the progreso, enemies of progress, los enemigos del the avance, enemy of the advancement, del multiculturalismo of the que ha multiculturalism arruinado that has ruined los países the countries en que han adoptado, and that have adopted, podríamos decir, we could esta say, ideología this ideology que ha salido del mismo that infierno. has come out of very hell. Porque el multiculturalismo no tiene nada que ver con el multiculturalismo bíblico. Because multiculturalism has nothing to do with the biblical El multiculturalism. cristianismo es una sola cultura. Christianity is just one culture. Nosotros estamos en Chile, Whether we're in Chile, aleluya, gloria a Dios. glory to God, Te alabamos, bendecimos, nos congregamos. we go to church together. Estemos en Colombia, Whether we're in Colombia estemos en or Salvador, in El Salvador, en Australia, in Australia, en África, in Africa, en la China, in China, los hijos de the Dios. children of God, Tenemos el mismo lenguaje. we have the same language. Tenemos la misma We manera de have the adorar. same way of Aleluya. worshiping. La misma Biblia. Same Bible. Aleluya. La fe Faith en Él. in Him. Y no necesitamos ayuda de nadie más. And we don't need anyone else's Él es help. suficiente. He is sufficient. Y sí, tenemos que caminar en sus caminos. Yes, we have to walk in His ways. Ay, Señor. Los apóstoles estaban tan sorprendidos con esto. The apostles were so surprised Que with en una this oportunidad dicen al Señor Jesucristo, that in one opportunity He says to Jesus, Señor Jesús, Lord Jesus, aumentanos la fe. increase our faith. ¿Se acuerda que una vez que los apóstoles dijeron eso? Do you remember the apostles saying this once? Lucas 18:8. That's in Luke 18:8. Señor, Lord, aumentanos la fe. increase our faith. Y Jesús no les dijo nada And Jesus didn't say anything to them de eso, about that. sino que les dijo But He said, y les empezó a enseñar, si tuvierais fe, if you had faith, si tuvierais fe como un grano de mostaza. like the mustard seed, Y eso es para nosotros hoy día. that's for us today. ¿Okay? ¿Cuántos piden fe? How many ask for faith? Muchos de nosotros oramos por fe. Many of us pray for ¿Sabe? faith. La respuesta está en la Biblia. The answer is in the Bible. Romanos 10:17. Romans La 10:17. fe viene por el oír. Faith comes by Y hearing el oír. and hearing Y el oír. and hearing La palabra de the word Dios. of God. Gloria a Dios por los milagros que pasan en la iglesia. Glory to God for the miracles that happen in Gloria a church. Dios por la salvación que sucede en la iglesia. Glory to God for the salvations that happen Pero in eso no church. va a producir fe en ninguno de But that's not nosotros. going to produce faith in us. Nos vamos a emocionar, nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar. We will get excited and happy about it. Pero lo que va a mantenernos a nosotros en una fe But what will maintain us in our Inquebrantable. faith that's unbreakable, inamovible unmovable, es que la palabra de Dios is that the word of ha God sido incrustada en nuestro corazón. and being given into our Y hearts. cuando usted tiene un problema, And when you have a problem, una dificultad, difficulty, el Espíritu Santo the dice Spirit of God que le says recuerda a usted and reminds you lo que Él dice en su what palabra. He says in your word. Si usted está débil, If you are weak, Filipenses 4:13, Philippians todo 4:13 lo puedo en says, Cristo I can Jesús, do all things que in me Christ Jesus who fortalece. strengthens me. ¡Aleluya! ¿Está necesitado? Are you in need? Filipenses 4:19. Philippians Mi 4:19. Dios, pues, My God suplirá todas mis necesidades shall supply all my needs conforme a sus riquezas en gloria according to His riches and en glory. Cristo Jesús, Jesus mi Christ, Señor. our Lord.
Si estoy pasando una necesidad, If I'm going through a need, en todo he aprendido a estar contento. I have learnt in everything to be content. En lo mucho o en lo poco. In the much or in the little, He aprendido a desarrollar mi fe de tal manera. I have learnt to develop my faith in Que si such a estoy way pasando un problema, that if I'm going through a yo problem, sé en quién he I creído. know who I've believed Si in. estoy pasando abundancia, If I'm going through yo abundance, sé en quién he I know who creído. I've believed in. En lo mucho y en lo poco, In the little, in the Él es mi much, sustento. He is my Porque la sustenance. palabra de Dios me As dice, the word of God says to no me, te abandonaré I ni shall te not dejaré. forsake you nor leave you. Contigo estaré en I todo will be with you momento. at all times. Amén. Amen. En todo tiempo. At all times. La fe. So faith. ¿Cuál es la prueba de la fe? What is the proof of faith? ¿Te ha preguntado? Have you ever asked that? ¿Qué prueba que usted y yo tenemos fe? What proves that you and I have faith? En primer lugar, First of all, no es que pasen milagros, gloria a Dios por not eso. for miracles to happen. Glory to God for Pero it. eso no dice nada. But that doesn't say anything. A lo mejor el pastor ora y una persona es sanada de cáncer, como ha pasado, gracias a Dios. Maybe the pastor prays for someone with cancer and they've been healed. Glory to Pero a lo God. mejor es la oración del anciano que está allá orando, But maybe it was the prayer of the elder that was praying la que back Dios then escuchó. that God heard. De un hermano, de una hermana, sencilla. Of a brother or a sister. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? So what should we do? Darle la gloria a Dios. Give the glory to God. No, hermano, no seamos simples. Don't be too No simple. empecemos a mirar los hombres porque pasa algo. Don't start to look at men because Oh, something hay un happens. pastor que oró y se sanó. Oh, that pastor prayed and they No, were no, no. healed. El que No. sana es Dios. No, he who heals is God. Aleluya. El que sana es Dios. He who heals is God. ¿Por qué los cristianos somos a veces tan sencillos? Why Christians are we so simple at times? Ningún hombre tiene poder para sanar. No man has the power to heal. Ninguna mujer, ningún hombre, ningún No joven. woman, no young Somos person. canales. We are just channels Porque por la misericordia de Dios podemos ser usados. that through the mercy of Y God we oramos can por be una used. persona. And we can Y pray esa for people. persona se sana. And that person is healed. Gloria al Rey de Reyes. Glory to the King y of Señor Kings de and señores. the Lord of Que ha Lords, hecho la obra. who has done the Aleluya. work. Pero ningún hombre se merece nada. But no man deserves anything Aleluya, porque Dios no comparte su gloria con nadie. because God does not share his glory ¿Cuál with es la anyone. prueba de nuestra fe? What is the trial or proof of our Simple y faith? sencillo. Simple. Es la obediencia a su palabra. Is obedience to his word. Si usted tiene fe, If you have faith, usted obedece la palabra. you'll obey the word of God. Si no, no tiene fe. If not, you don't have faith. Hay una fe muerta y una fe viva. There is a dead faith and a living faith. La fe muerta es aquella que dice, yo creo en Dios, The dead faith is the one that says, I believe in God, pero no obedece. but doesn't obey. Muerta. It's dead. Hay que enterrarla. You've got to bury it Y hay que sacar la fe que está viva. and bring out that faith is Esa fe que alive. dice la palabra de Dios dice así, The faith that says the word of God says lo this, creo. I believe it, obedezco I obey it, y lo hago. and I do Esa it. es fe viva. That's Aleluya. living Esa faith. es la fe que necesitamos todos nosotros. And that's the faith that we all need. Y una fe personal. And a personal faith. Mis hijos no pueden recibir mi fe, My children can't receive ni my yo puedo faith. recibir la de I ellos. can't receive their faith. Mi esposa no puede andar con la fe que yo tengo, My wife can't work with my faith. ni yo puedo andar con la que ella And I tiene. can't walk with her faith. La fe es personal. Faith is La personal. relación con Dios es The personal. relationship with God is personal. Amén. Amen. Podemos orar unos por otros, claro que sí. We can pray for one another, of Podemos course. animarnos unos We con can otros, encourage claro one que another, sí. of course. Pero la fe But faith es personal. is personal. Entre usted Between y you su Dios. and God. Entre yo Between y I Dios. and God. La fe no se puede prestar. Faith cannot be borrowed. Podemos interceder. We can intercede. La fe, la prueba de fe Your proof of faith es la obediencia. is obedience. Muéstrame a un cristiano que tiene fe, Show me a Christian who has y yo faith, le mostraría a un cristiano obediente, and I'll show you an obedient Christian que hace lo que Dios dice, aunque esté en contra de lo que uno piensa. who does what God has said, even though it goes against what you think. Y muchos cristianos en las iglesias andan como ellos piensan. No, And many Christians in church walk as they please. eso ante los ojos de Dios no sirve. That before the eyes of God is Porque of no todos use. pensamos Because we all think y todos tenemos una opinión, and we all have opinions, pero nosotros tenemos que andar de acuerdo but we have to walk according a lo que la palabra de Dios to what the enseña. Word of God teaches. Por eso es que el Señor Dios nos encarga. That's why the Lord demands of A us, través del apóstol Pablo en Romanos 12:2. through the Apostle Paul in Romans Mire lo que 12:2. dice la Escritura.
Look what the scripture ¿Por says. qué? Porque nosotros Why? tenemos un problema con nuestra mente. Because we have a problem with our mind. Nosotros vivimos del pasado. We live in the past. ¿Sabe usted? Si usted está amargado, usted está triste porque se está acordando de cosas del pasado. You know, if you're sad or bitter, it's because you're thinking about your past. Si usted se siente solo y es porque está acordando de la mamita, del papito que está allá en Chile, en Salvador, en otro lugar. If you feel lonely, it's because you're thinking about your parents back home in Y your es verdad, country. somos seres humanos y todo eso puede suceder. And it's true, we're human beings, we go through that. Pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad. But we need to change our mentality. ¿Sabe qué? Cuando yo me vine aquí, yo tenía 21 años. You know, when I came to Australia, I was 21. Soy el hermano mayor de 8 hermanos. I'm the eldest of 8 brothers. Hermano, y yo echaba de menos a mi And familia. I miss my family. Echaba de menos los pleitos, las peleas que nos pegábamos con mis hermanos. I miss the fights I used to have with my brothers. Echaba de menos las discusiones, I miss the discussions, los momentos de alegría. the time of happiness. Nosotros nos sentábamos en la mesa a comer. We would sit at the table to eat. Y eso era una risa inagotable. And that was unstoppable laughter. Porque nos gustaba contar chistes y hablar cosas así funnies, Because we'd love to joke around all the time. entretenidas. Have fun. Y tengo unos hermanos hay un hermano que en vez de ser pastor podía ser payaso. And I have a brother, instead of being a pastor, he could have been a clown. Hacer reír a todo el mundo. He makes everyone laugh. Y yo también, si no fuera porque soy pastor, sería un artista de esos que hacen reír a la gente. And if I wasn't a pastor, you could call me a clown as well. Yeah. Y sí, algún hermano de allá y tiene cara, y tiene cara de And someone is payaso. saying he looks like a clown too. Entonces, So therefore, hermano, uno viene y echa de menos, claro que so sí. you come over and you miss your family, Y of un día course. estaba allá en Waco, donde el lugar del hostel, el lugar de migración. I was in Waco one at the immigration center. Vivía en la última casa, en el número 72, allá debajo de los árboles, donde andaban unos animales raros que yo nunca había visto. And I lived in the furthest house at the back there, number 72, where there are animals that I'd never seen in my life. Y yo me ponía, porque yo era creyente, gracias a Dios, And I was a Christian, thank God. a orar y a llorar, And I would start to corrían las lágrimas pray y and cry. My tears todo would lo flow. demás, And everything else. echando de menos a mi papito, a mi mamita y a mi hermanito. Missing my dad and my mom, my brothers and sisters. Hasta que un día, hermano, el Espíritu Santo me dijo, ¿y qué? Until one day the Holy Spirit said to me, ¿Quieres regresarte? do you want to go back? Y dije, no. I said, no. Entonces, So therefore, cambia de actitud. change your attitude. Cambia de actitud, empieza a ser agradecido. Start to be Wow. grateful. Piensa, mira, estás ayudando a tus padres Look, económicamente. you're helping your parents financially. Estás animándoles allá en la situación que están pasando. You're encouraging them in their situation over home. Hermano, y yo cambié de actitud. And I changed my attitude. Y la palabra de Dios dice en Romanos 12:2. And Romans chapter 12 verse 2 says, Renovaos pues be renewed por la renovación de vuestro entendimiento, by the renewing of your ¿Para mind. qué? Why? para que comprobéis That you may prove cuál sea la buena voluntad de Dios. what is that good and acceptable, perfect will of God. La voluntad de Dios es buena. The will of God is perfect. Dios me trajo aquí a Australia. God brought me to Australia. Con milagro. Yo les cuento la historia a ustedes y ustedes dicen, ¿cómo fue posible? It was a miracle. I could tell you the story. You'd say, how was that Porque possible? Dios está conmigo. But because Aleluya. God was with me. Para que comprobéis cuál sea To la buena prove voluntad de Dios. What the perfect will of God is. ¿Quién cree en Dios en esta mañana? Who believes in Aleluya. God this morning? Dios tiene una voluntad para usted. God has a will for you. Y es buena, And it's good, es agradable, it's y es great, perfecta. and perfect. Diga, gracias Say, Señor. thank you, Lord. Y verá como el lamento se convierte en And you see how En that baile, aleluya. your tears turn into Aleluya. joy. La tristeza se convierte en Your sadness turns gozo. into joy. Renovados. So renewed. Iglesia, muchos de aquí tienen que renovarse. Many of us have to be renewed Tenemos que here. renovarnos. We need to be renewed Porque siempre estamos pensando en el pasado. because we're always thinking about the Y el pasado past. es malo. And the past is El bad. pasado, si nosotros contamos lo malo, es malo. Hay cosas muy buenas que no nos acordamos. There are good things that happen in our past we don't remember. ¿Por qué será? Why is it El so ser humano solamente se acuerda de los momentos tristes, that the human being only remembers the de sad los momentos times? amargos, In the bitter times, en vez de acordarnos los tiempos lindos que pasamos. instead of thinking about the Y good times we had, decir, aunque no te conocía, Señor, and say, even though I didn't know you, Lord, tú me tenías guardado, you aleluya. had me protected. Tú me protegiste You protected me hasta que llegué aquí a Australia. until I came to Australia. Gracias, Señor, por Brisbane. Thank you, Lord, for Brisbane. Gracias, Señor, por Australia. Thank you, God, for Australia. Gracias, Señor, por la iglesia. Thank you, God, for the church. Gracias, Señor, por mi esposo. Thank you for my mi husband, esposa, for my mis wife, my hijos. children. Gracias. Thank you. Gracias quiero darte. I want to thank you. Aleluya.
Ay, es que tengo que pagar una cuenta mañana y no tengo. I've got to pay a bill tomorrow and I don't have any Mañana va money. a llegar. Tomorrow's going Y to si come. tú confías en Dios, And if estás you trust esperando in en God Dios, and wait in God, la solución viene. the solution's coming. Porque David dijo, Because David said, aunque ande en valle de sombra de muerte, though I walk through the valley of the shadow no of death, temeré. ¿Quién? Yo no temeré. I shall fear no evil. ¿Puede usted aplicarse esa palabra para usted? Can you apply those words to your life? Y ponerla así, no And say, temeré. I shall not fear. ¿Por qué? Why? Porque tú Because you estás con quién. are with me. Ah, sí, es que él parece que está con el hermano allá. I think God's with that Con la hermana. person. No, Or that Dios está person. conmigo. No, God's with me Y con usted. and with you. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Your rod and your staff will give me encouragement. Aderezas mesas delante de You mí. put tables before En me presencia de mis in the enemigos. presence of De los my que me desean enemies. mal. Those who wish evil Bendícelo, upon me. Señor. Bless them, Lord. Protégelos. Protect them, Lord. Porque no saben con quién se han metido. Because they don't know who they are Se han messing metido with. con el Dios They're Todopoderoso, messing with the all-powerful que es God. mi Padre Celestial. Who is my Aleluya. Heavenly El que Father, me cuida who looks y el que after me me bendice and y me protege. blesses me and protects me. Renovados pues. So be renewed. Y esto es por la fe. That's through faith. Hay que creerle a Dios. Got to believe in God. Renovados. Renovados. Renewed. Renovemos nuestro matrimonio. Let's renew our marriage, Renovemos nuestra familia, our nuestros family, hijos. our children. Créale a Dios por sus hijos. Believe God for your ¿Cuántos children. matrimonios, familias aquí tienen sus hijos por ahí perdidos? How many families here have their children lost? Creámosle a Dios por nuestros hijos. But let's believe in God for our Aleluya. children. Creamos Believe que Dios lo va a traer con lazos de amor. that God will bring him with love. Y si tiene que traerlo con un palo en la cabeza, también que lo traiga. And if God has to hit him over the head, he may do so. Porque es más importante que estén en la casa de Jehová This is more important to be in the house of the Lord que en las moradas de maldad. than in the house of Muchos wickedness. hijos andan por ahí en las moradas de maldad. Many children out there in the house of Y otros han wickedness. ido. And some have gone, Y ya hoy día tienen que estar arrepentidos. and today they are repentant. Porque lo único que les trajo la vida fue ruina. Because the only thing that brought to their lives was ruin. Aleluya, y es verdad. And it's true. Y no se enoje conmigo. And don't get angry with me. Pero usted, But you, si está en esa situación, joven, señorita, if you're in that situation, young matrimonio, person, marriage, es tiempo it's time de creerle a Dios to believe God por sanidad for healing, emocional, emotional, matrimonial, matrimonial, familiar. family. Nuestro Dios Our God es un Dios sanador. It's a healing Aleluya. God. Pero hay que creerle y hay que dar un paso de fe. You have to believe it. You have to give a step of faith. Renovados pues, eso es por la fe. Renewed, La therefore, prueba de la by fe es faith. la obediencia. So your proof of faith Otra is prueba de obedience. mi fe Another proof of es la faith sumisión. is submission. La sumisión a Dios. Submission to God. Y cuando digo sumisión a Dios, And when I say submission to God, viene la sumisión hacia abajo. comes the submission Cada downwards. persona en el lugar que Dios lo ha puesto. Every person in the place that God has En put el them. rol y el lugar que Dios nos The tiene. role and place that God has for us. Si andamos en fe, If we walk in faith, el esposo va a cumplir el rol que Dios le ha dado como the esposo. husband will fulfill the role of a husband. No va a ser la esposa, va a ser el esposo. Not the wife, but the husband. Y la esposa And the wife, que anda por fe who walks by tiene faith, que entender has to understand que ella tiene un rol, that she has a role. es un modelo, She's a model. pero no desde el hombre, es diferente. Not the man's role, but different. Tenemos que andar en ese rol, And we have to walk in that role, obedeciendo a Dios obeying God, y el resto nos va bien. and the rest will go well for us. Esa es la palabra de Dios. That's the word of God. Hoy día las cosas andan al revés en este mundo, Today, everything's upside down in this world. pero la palabra de Dios no cambia. But the word of God doesn't change. La fe en Dios no ha cambiado. Faith in God hasn't changed. La fe sigue estando sujeta a la palabra de Dios. The faith is still subject to the word of Y God. así tiene que ser. And that's how it should be. El hombre tiene que respetar a su esposa. The man should respect his Tiene wife, que guardarla, protegerla, protect her, bendecirla. and bless her. Y la mujer tiene que estar bajo esa autoridad And the que wife has to be under that Dios ha authority delegado sobre el hombre. that God has delegated to the Esa man. autoridad con amor, con cariño, con respeto. ¿Quién no va a querer The someterse a authority una with cosa love así? and respect. Who doesn't want to be submitted to that El type of pastor tiene leader? también The pastor also una responsabilidad y una autoridad que Dios le ha dado para has la a iglesia. responsibility and authority that he has given him for the church. Usted no es el pastor, You're not the pastor, ni yo soy la oveja. and I'm not the sheep. Yo soy el pastor, I'm the pastor, usted es la oveja. and you're the sheep. Mucho cuidado con andar criticando al pastor Be careful if you criticize your pastor o a los pastores. or the pastors. Y no es que yo quiera defenderme, porque gracias a Dios que nadie me critica. I'm not trying to defend myself because no one criticizes me Pero here, hermano, es un principio espiritual. but it's a spiritual principle. Es un principio espiritual. It's a spiritual principle. Los ancianos The de la elders iglesia tienen que ser of the respetados. church have to be respected.
Ay, es que a mí no me gusta ese anciano porque I don't like that leader because, no es tu problema. well, that's not your problem. Si Dios lo puso, If God puts them there, es problema de Dios. it's God's problem. Y Dios tiene que tratarlo And God has to deal with them y tiene que cambiarlo si and hay que change them cambiarlo. if they have to change them. Pero el pastor no puede cambiar a nadie. But the pastor can't change anyone. Ni un anciano puede cambiar a nadie. An elder can't change Ni anyone. usted puede cambiar a You nadie. can't change anyone. Es Dios el que nos cambia. God changes us. Tantos problemas que tenemos en muchas iglesias. So many problems that we have in church Porque el pastor quiere que la iglesia ande como él quiere. because the pastor wants the church to walk as he Y likes. claro que uno quiere que la iglesia sea bendecida. And of course, I want the church to be Y por blessed. eso enseñamos y That's why we teach predicamos. and preach, Para que usted obedezca y usted le crea a Dios. that you would obey and believe in God. Porque el pastor en esta iglesia Because the pastor in this church predica lo que él ha experimentado. preaches what he has experienced. No anda sacándose sermones de la manga. He doesn't take his messages out of his sleeves Ni de la internet como muchos hacen ahora. or on the internet as many do today. Estos mensajes me los da el Señor cada semana. The Lord gives me these messages every week. Cada semana. Every week. Pan fresco para la gente. Fresh bread Y for el que people. quiere lo recibe. And he who Y el que no receives quiere it, no lo receive recibe. it. He who Yo doesn't want to, predico lo que Dios me dice. I will preach y me what quedo God has tranquilo said, y en paz. and I'm in Aleluya. peace. La fe Faith en Dios. in God. No le ponga la fe a la casa que tiene. Don't put your faith on the house No that le you ponga have. la fe a la cuenta bancaria que tiene. Don't put your faith in your bank Hermano, account. eso puede desaparecer así. That can disappear like that. Así. Like that. De la noche a la mañana. Overnight. ¿Y dónde estaban los 50,000 que tenía? And where was those $50,000 I had? Se fueron como el agua por los dedos. They've gone just like water through my fingers. ¿Y dónde está esto? Los planes que teníamos se fueron. And where are these plans that I had? They're Pero gone. los planes que Dios tiene para But the nosotros plans that God has for us permanecen para remain siempre. forever. Yo sé los planes que tengo para vosotros. I know dice the el plans Señor. that I have for you, says the Lord. En Jeremías, ¿verdad? Jeremiah, Dice 29:11 dice, yo verse sé 29, chapter 29, los verse planes que 11. tengo para ti. I know the plans that I have for you. ¿Planes de qué? De bien, Thoughts of good, de bendición, blessing, de prosperidad, de prosperity, bienestar, of well-being, mientras obedecemos su palabra as we obey His word y nos sometemos a and we Él. submit to Him. Esa es la condición. That's the condition. No hay ninguna, hermano, escúcheme por favor. Listen to me, please. No hay ninguna promesa There is no promise para la iglesia for the church que no esté condicionada that is not conditioned a la fe to faith y a la obediencia and y a la obedience sumisión. and submission. Búsqueme cualquier promesa en la Biblia Look for any promise in the y lea Bible el contexto and read the context, y verá que en alguna partecita and you'll see in some dice, parts, y si vosotros hicierais así, it says, if you did this, yo haré esto, I will do y this esto, and y this esto. and this. Hoy día en las iglesias se predica todos los beneficios que tenemos, Today in the church we preach all the benefits that we have, pero no se predica que somos responsables ante Dios but they don't preach that we are responsible before God de obedecer su of palabra, obeying His de word, vivir en and santidad, living in de holiness, vivir comprometidos con Dios, living committed to de God, vivir en obediencia y sumisión. living in obedience Queremos and andar como submission. nos da la gana. We want to walk as we please. Introducimos en la iglesia cualquier modernismo We introduce into the church para imitar al anything mundo. to imitate the world, Porque decimos, los because we líderes, say, los pastores, the leaders, the pastors, así traemos los jóvenes a la that's iglesia. how we will attract the people to church. Qué mentira más grande del diablo. What a lie of the devil. Espero que en esta iglesia, I hope that in this todos church, estos lindos jóvenes que tenemos, all these beautiful people we have, hermosos jóvenes que han nacido en la iglesia, que la mayoría de ellos, young people that have been brought up in hoy church, están casados con sus propios hijos. today married with their own Ok, children, ellos they nunca fueron traídos con entretenimiento a esta were iglesia. never attracted Y to con this la church ayuda with del Señor nunca entertainment. lo será, con la ayuda del And with the Señor. help of God, we'll never do Pero that. sí fueron traídos con la palabra de But they were Dios, brought with the word of God, con la palabra de Dios, with the word of God, en el poder y la unción del Espíritu in the Santo. power and anointing of the Holy Los Spirit. líderes que trabajaron con nuestros jóvenes en el pasado y en Those el leaders presente, that worked with lo our único que youth quieren in es the past. enseñar la palabra de Dios. The only thing we want to do is teach the word of God. Así que hermano, cualquier reunión que hacemos en esta So iglesia any meeting we have in this es con el church deseo is with the desire de que usted sea bendecido for you to be blessed por la palabra de Dios by the word of God, y que la palabra de Dios se anida en su corazoncito and the word of God will go into your y heart, usted diga, and you say, el Señor dijo así thus says the Lord, y yo lo creo. I believe it. Voy a obedecer. I'm going to obey you, Lord. Dame fuerzas, Give me strength, porque ¿sabe quién tiene que decidir hacer eso? because you know who has to decide to do that? Nosotros. Us. Muchas personas dicen, Many people Señor, say, Lord, dame valentía, Señor. give me courage, Lord. Y el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. The Lord says, be strong and of good courage. ¿Quién tiene que esforzarse? Who has to be strong? Yo. I do. Y ser valiente. Be Me courageous. voy con todo. Aleluya.
En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of Jesus. Esfuérzate Be strong y sé valiente. and of good courage. No temas Do not fear, ni nor desmayes. dismay. Aleluya. Ten cuidado que Be no se careful aparte de ti este libro de That la this ley. word of God will not depart from your Porque side. entonces harás prosperar tu camino. Because then I shall make your way prosper. Harás prosperar tu camino. You shall make your way prosper. Escúchelo. Listen to that. Harás prosperar tu camino. You shall make your way prosper. No dice Dios. God doesn't Yo say, haré prosperar tu I camino. will prosper your way. Dice, harás He says, you shall prosperar prosper tu camino. your way. ¿Queremos ser prósperos? Do you want to be prosperous? Guardemos So keep la palabra de the Dios. word of God. Porque entonces Él Because estará then con nosotros He'll be with us. y nos bendecirá He will bless y nos us prosperará. and prosper us. Y no hay nada imposible There's nothing para los que impossible obedecen al Señor. for those that obey Aleluya. God. Todo eso que trae gloria a Dios. All that brings glory No to importa God. cuán imposible sea No para el matter mundo. how impossible it is for Para the world, Dios es for posible. God it's possible. No te he dicho Haven't I told que you si tú crees, that if you believe, entonces then verás you la shall gloria see de the Dios. glory of God? Aleluya. La fe que mueve montañas. Faith that moves mountains. La fe que mueve los problemas y los Faith quita de raíz. that moves the problems from the roots. Obediencia. Deuteronomio 26, 16. And we go to Deuteronomy chapter 26, verse 16. Ahí nos manda que obedezcamos. There it commands us to obey. Aunque sé que es al pueblo de Israel. I know it's for the people of Israel. Pero la palabra de Dios desde Génesis So the word of God from Genesis hasta el Apocalipsis to Revelation es para usted y para mí is for you and me también. as well. Deuteronomio. Deuteronomy. Un poco difícil de pronunciar, está sobre todo para los que ya no hablamos español. It's a bit hard to pronounce this word. Que se nos olvidó el español, hombre. We've forgotten our Spanish. Qué pena. ¿Lo tenemos? Have we found it? Jehová, tu Dios. The Una Lord, pregunta. the Lord your God. The question, ¿Es Jehová nuestro Dios? is the Lord our God? ¿Es Jehová nuestro Is the Lord Dios? our God? Jehová tu Dios The Lord your God te manda hoy commands you today que cumplas estos estatutos y decretos. to observe these statutes and Cuida pues judgments. de ponerlos por obra Therefore you shall be careful to observe them con todo tu corazón with all your heart y con toda tu and with all your alma. soul. Aleluya, es decir, con todo lo que tú eres, So it means with everything that you are, todo tu ser, all your being, espíritu, spirit, alma y soul, cuerpo, body, que es lo que nosotros estamos compuestos como seres humanos, is what we're made up as human beings. que amemos a Dios. To love God. Hay otro versículo There's another verse en Primera de Samuel 15, 22. in 1 Samuel chapter 15, verse 22. El Señor aquí, The a Lord través de here, Samuel, through Samuel, argumentando con el rey Saúl. speaking with King Saul, ¿Quién eligió a Saúl como rey de Israel? who chose Saul as king of Israel? Jehová de los ejércitos. The Lord of Dios. hosts, God. Y anduvo bien este hombre al principio. And this man walked right before God at the Pero beginning. después se le subieron los humos a la cabeza, But afterwards, it went to his head, como muchos de nosotros pastores modernos. as many modern pastors Cuando Dios happen. nos bendice un poquito, When God blesses us a little bit, creemos que tenemos que ser los que allá arriba, que we nos, think we should be up in the high que nos places vengan a adorar. to come and worship us. No, hermanos, No, no es así en la palabra de that's not Dios. what the word of God is. La palabra de Dios nos enseña que debemos ser humildes, The word of God sencillos. says we should be humble and simple. El apóstol Pablo decía, The Apostle Paul said, yo soy el último de los I am apóstoles. the last of the apostles. El último. The last. Soy el último de los pastores. I'm the last of the Aleluya. pastors. Y no me avergüenzo porque sé quién está conmigo. I'm not Aleluya. ashamed of that because I know who is with me. 15, 22 dijimos. 15 verse 22 we said. A ver si lo encontramos. Samuel dijo, So Samuel said, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Behold, to obey is better than sacrifice. Y el prestar, escucha hermano esta palabra sencillita. And listen to this word, and to heed. Prestar To atención. heed, pay attention. ¿Cuántos en la iglesia están durmiendo a veces cuando uno está gritando? How many people are sleeping in the church when you're preaching? Gritando desesperado aquí uno. You're shouting desperately from up Y here, algunos por ahí hasta roncan. and people are still snoring. En el nombre del Señor Jesucristo dice, me duermo y ya está. In the name of Jesus, I'm falling asleep, and they fall asleep. Y prestar atención que es la grosura de los carneros. And to heed in the fat of the rams. ¿Entiende? Do you La understand? importancia de la fe.
the ¿Cómo stance of nosotros faith, mostramos nuestra fe? how we show our faith. La obediencia. Obedience. La obediencia. Obedience. Aleluya. El deber imperativo de la vida de un verdadero hijo de Dios The imperative duty of a Christian in the life of es the vivir Christian is to en live fe. in faith. Es obedecer a It's Dios. to obey God. La fe verdadera True faith obedece a Dios en los momentos de crisis, obeys God in the times of en los momentos crisis, de amenazas, in the time of threat, en los momentos cuando se nos viene el mundo encima. in the times when the world is upon us. ¿Se acuerdan de Pedro y de Juan? Do you remember Peter and John? Cuando se le vinieron los soldados y los romanos When y, the Roman soldiers came upon them, y los sacerdotes, de los religiosos de the su priests, the tiempo, religious of the day, y le dijeron, no hablen más en este nombre. and they said, don't speak in this name ever again. ¿Se acuerdan o no? Do you remember that? Hechos 5:22. In Acts chapter 5, verse 22. Pero vamos a leer el 29 mejor. Let's read verse. Toda la historia ahí, así que el 29. Jump to verse Voy a ir más 29 rápido. to go quickly. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, Peter and the other apostles answered and said, es necesario obedecer a Dios we ought to obey God antes que qué, rather than who? antes que a los hombres. Rather than men. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. The God of our fathers raised up Jesus, whom you murdered by hanging on a tree. Es necesario It's necessary obedecer a to Dios. obey God. ¿Usted cree que una persona sin fe va a decir eso? Do you think a person without faith is going to say that? Una persona que no haya experimentado A person who has not experienced el gozo de Dios en the su joy of corazón, God in their heart, la seguridad que tiene que Dios está a su lado, the security that God is by their lo side, están amenazando, they're being te van a threatened. meter a la cárcel. We're going to throw you into jail. Así que no hablen más So en don't este nombre. speak anymore in Lo que this está name. pasando hoy día en el mundo entero. What's going on in the world Hay today? leyes en muchos de nuestros países de habla hispana. There are laws in many of our Hispanic countries, Empezando con las leyes de Barack Obama que prohibió que se predicara en las calles. starting with the laws of Barack Obama that prohibited to preach on the streets. Ese hombre que muchos cristianitos lo tienen por allá arriba. That man that many Christians have up high, Usted sabe que él es un musulmán you know he was a Muslim, y enemigo de Dios y de la cruz de Cristo. an enemy of God and the cross, Enemigo del evangelio. enemy of the Él gospel. empezó a sacar leyes He took out laws que se prohibía predicar en las calles de Estados that would Unidos. prohibit to preach on the streets of the United States. Quitó los 10 mandamientos que habían en las legislaturas de los estados. He took the 10 commandments out from the courthouses. Sacó la imagen que había de Moisés con los 10 mandamientos. He took the image of Moses with the 10 commandments, the Eso statue. hacía ese señor. Y mucha gente And many people dice, qué progreso. say, oh, what progress. Oh, qué satanismo más grande abierto en contra de la palabra de Dios. What great Satanism against the word of God. Chile, Chile, un país a country donde los canutos, where the Christians, los chilenos que hay aquí me entienden, los canutos, the Christians, predicábamos libremente en la calle. we used to preach freely on the streets. Porque yo cuando me convertí a los 17 años, Because when I was saved at the age of 17, predicaba en la calle. I would go and preach on the Salía con streets. mi guitarrita, y también toco la guitarra. I used to play the guitar. I can play guitar. Did Y you know that? cantábamos, We would ven a él, pecador. Come to him, you sinner. Todos esos himnos preciosos All those beautiful hymns que hoy that día ya no se cantan we en don't las sing in iglesias. the church anymore. Y me ponían, hermanos Roberto, le toca a usted predicar. And they would say, Brother Roberto, it's your turn to Y preach. uno salía adelante And I would come out to the front. y se arreglaba, bueno, en ese tiempo no usaba corbatita, porque I wouldn't use a tie back then y ya chaquetita y todo eso. or a jacket. Y ahí a predicar. And preach. La gente se juntaba a escuchar. And people would start to hear. Terminaba uno de predicar y salíamos hasta que llegábamos a la iglesia, al templo. You stop preaching, you kept walking until we reached the church. Tremendas líneas de gente predicando. A lot of people there Hoy preaching. día se está Today, prohibiendo eso. they are prohibiting En that. Chile. In Chile. En Uruguay, In Uruguay. el pastor este que va a venir me dice, Pastor that's coming has Pastor. told me, Pastor, se están pasando leyes que se prohíbe que nos congreguemos. they are passing laws for us to En stop Brasil. coming to church. In En Brazil. Brasil. In Brazil. Echaron abajo con bulldozers They bulldozed más de 30 templos, lugares evangélicos More donde than- se predicaba la palabra de more Dios. than 30 churches where they used to preach the word of God. Todo eso lo está haciendo All that is being el done socialismo y through comunismo, socialism and communism que son incompatibles that are con la incompatible palabra de Dios. with the word of God. Y no soy político, And I'm not political ni apolítico. or Soy apolitical. las dos cosas. I'm Cuando hay que both. predicar, hay que predicar. When you have to preach, you got to preach. ¿Me entiende? Do you understand?
Eso es lo que está pasando en otros países, That's what's happening in our countries. que son democráticos. They're democratic. ¿Se imaginan los otros países que no son democráticos? Can you imagine the non-democratic countries China, in Cuba, China, Rusia. Russia? Oh, Señor. Y nosotros muchas veces somos simpatizantes de esas ideologías satánicas And many times we are sympathizers with those satanic que ideologies salieron del mismo infierno that have come out from very hell para burlarse de Dios, to mock God, para quitar la Biblia to take away the y para Bible, impresionar y llevar prisioneros a los creyentes. and to imprison believers. Eso no es nuevo. That's nothing new. Empezó It started con los apóstoles de nuestro Señor with the Jesucristo. apostles of our Lord Jesus. No es nuevo, It's not pero new, va a ser todavía mucho más but it's going to be even more abundante. abundant. Necesitará usted y yo You and I will need fe en Dios. faith in God. Necesitará creerle a Dios. You'll need to believe in Vamos God. a ser llevados a la cárcel. We're going to be taken to Sobre jail, todo cuando digamos la verdad y la palabra. especially when we speak the truth of the Los word. movimientos sociales que hay hoy día The socialist movements son today todos en contra de la are Biblia. all against the Bible, Que todo en contra de la palabra de Dios. everything against the word of God. Y va a llevar a un hombre y a una mujer de Dios And it will take a man and woman of God poder mantener su fe. to stand up in their faith, Y la fe se mantiene and the faith is a través maintained de predicar la through verdad. preaching the Y truth. la verdad And the truth es la palabra is de the word Dios. of God. Hermanos, estamos Brothers and viviendo sisters, tiempos peligrosos. We are living in dangerous times. Afírmese. Stand firm. Iglesia, afirmemos. Church, stand firm. Creámosle a Dios más que nunca. Let's believe in God more than ever Confía en su before. Dios. Trust in your Dios es God. poderoso para guardar. And He is powerful to Mire, protect y us. si tenemos que Look, pasar, if we have to go hermano, through por las aguas, the waters, vamos a pasar porque Él está we're con going to go nosotros. through Aleluya. because God is with us. Y si tenemos que ir a la cárcel, And if we have to go to yo jail, voy a la cárcel, I'll go to y jail, allá predicaré el and there I'll evangelio. preach the Aleluya. gospel. Pero la amenaza de la cárcel But the threat of jail no me va a callar a will mí not shut me up de predicar la verdad of de preaching the Dios. truth of God. Porque entonces sería un Because then cobarde. I would be a Y coward vendería mi alma al diablo. and I would sell my soul Pero to the mientras devil. tenga aliento But while I de have vida, breath of life, voy a decir, I'm going to say, Cristo solamente puede Jesus salvarnos. can only save La us. fe en Dios es la que puede The mantenernos. faith in God, it maintains Gracias a us. Dios porque soy su Thank hijo. God because I'm His child. Gracias a Dios porque tengo una Thank God familia because I have a family grande that's que ora great, por mí. that Aleluya. prays for me. Fe en Dios. Faith in God. Eso es lo que usted necesita y That's yo what necesitamos. you and I need. Fe Faith en Dios. in God. Aleluya. Oh, rochocoro, aleluya, santo. Hay personas que están luchando con eso ahora mismo aquí, fíjese. There are people here that are battling with this right now. Están mirando atrás y dicen, yo no he vivido. They're looking back and say, I haven't lived. Confiando. Trusting. Siempre dependí de mi sabiduría, de mi Always fuerza. depended on my own Y strength and gloria a wisdom. Dios por eso, si Dios nos lo ha dado. And glory to God for that, because God has given Pero it Dios to está us. sobre eso. But God is Aleluya. above all those things. Pongámonos de pie, por favor. Can we all stand, please? Pongámonos de pie, please. Let's all stand, please. Seamos obedientes. Let's be Si obedient. Dios, mire, si el Espíritu Santo está tocando su corazón ahí ahora mismo. The Holy Spirit is touching your heart right now. Y usted nunca ha dado su vida al Señor. And you've never given your life to the Lord. Usted es una buena persona quizás. You might be a good person, Buen hijo, una buena madre, un buen a esposo. good husband, a mother and child. Pero lo bueno no nos va a salvar. But being good won't No hay save bueno us. ni aún uno, dice la palabra The del Word of Señor. God says there's not even one good person. Ni uno. Not even one. ¿Y por qué me llamas bueno? Why do you call me good? Le dijo el Señor Jesucristo al rico, al Jesus joven said to rico. the young rich man, Rico, bueno hay uno solo, there's only one good, Dios. God. Y nosotros estamos aquí And we are here para ir mejorando cada día, to get better every day. perfeccionando Perfect ourselves, nuestra salvación our y salvation, nuestra and obediencia. our obedience. Si hay alguna persona aquí en esta mañana, ¿por qué en la iglesia no estamos orando y clamando? Church, can we be praying? If there's any person here El this morning, Espíritu de Dios fluye en este lugar. Spirit of God, flow in this place. Toca los corazones. Touch the hearts. Señor, alienta al desanimado. Encourage the discouraged. Dale valentía y valor a aquel que está cobarde, Give Señor. courage to those people that are cowardly. Para decir, Señor, aquí Say, estoy. Lord, here I am. Yo necesito ser salvo. I need to be saved. He sido una buena persona. I'm a good person. Tengo una Biblia en mi casa. I have a Bible at home. Soy de familiares cristianos. I have Christian relatives. Pero nunca personalmente But I've never personally he hecho una decisión por ti. made a decision for Este you. es su día. This is your day. Esta es su hora. It is your hour. Gloriosa para salvación. Glorious hour for Venga salvation. Cristo en esta mañana. Come to Jesus this Él morning. quiere salvar su vida. He wants to save your life. Quiere bendecir su Wants to futuro. bless your future. Protegerlo de la maldad que Protect you viene. from the evil that is coming. Venga. Come. Si usted es esa persona, venga acá. If you're that person, come here. Aleluya. Quiere recibir a Cristo.
If you want to receive y decir Jesus, yo quiero. say, look, I want. Porque esto tiene que ser público. Because this has to be public. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que confesar The Word of God says that we have to con confess nuestra boca with our mouth que Jesucristo es el Señor y that Jesus Salvador is the Lord and Savior de nuestras vidas. of our lives. Si usted es esa persona, If you're that person, venga ahora. come now. No resista, Don't resist. porque usted va a ser una nueva creación en Because Cristo. you will be a new creation in Christ. ¿Hay alguna persona aquí? Is there any person Venga, por here? favor. Come, please. No la vamos a avergonzar, We're not going to embarrass you at all. solamente vamos a decir All we're going to say lo que palabra de Dios is dice. what the Word of God Que says. si confesares con tu That boca if we confess with our que mouth Jesucristo es el Señor that Jesus is y Lord creyeras en tu and corazón believe in your que Dios heart le levantó a los that muertos, God rose him from the serás dead, salvo. you shall be saved. Romanos 10:9. Romans chapter Eso 10 es la verse palabra de 9. Dios. That's the Word of La God. religión no te puede salvar. The religion El can't save pastor you. no te puede The salvar. pastor can't save you. El Cristo que predicamos The Jesus we lo preach puede hacer. can do it. Si usted quiere venir a Cristo en esta mañana, If you want to come to Jesus, la this última morning, llamada, here's venga the last Cristo. call. Come to Jesus. Si usted ha andado en desobediencia y rebelión, If you've walked in the disobedience and este es un rebellion, tiempo de reconciliación. here's your time for Venga a reconciliation. reconciliarse con su Come and Dios. reconcile with your God. Aleluya. Es un paso de fe. It's a step of faith. Un paso de fe hay que darlo. Got to Hacia give that step adelante. of faith. Aleluya. Si hay personas enfermas en esta mañana If there are people that are sick this morning y siente que necesita and you feel that you need ser sanado, to be healed, venga. come. Aleluya. Venga Cristo. Come to Jesus. Venga Cristo. Venga, venga, venga. Come to Jesus. Él es nuestro Salvador, He is our healer, es nuestro sanador, our Savior, es nuestro our libertador, deliverer, nuestro our restaurador. restorer. Hermanos, oremos. Look, let's pray. Yo no tengo poder para salvar. I haven't got power Ni para sanar. to heal or save you. El que predico, The one that I Él lo preach, tiene. He has it. sí que tengo yo la obligación, I do have the duty, el deber the y obligation, la autoridad the delegada authority de Dios delegated by God para orar por los to enfermos, pray for the sick para que sean sanados. to be healed. Aleluya. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te damos gracias we thank you por este tiempo for this time que tu iglesia in your church ha estado en tu presencia has been in your para presence adorarte, to praise you, para alabarte, to worship you, para ver tus milagros, to see your miracles, para ver la restauración que tú haces con la gente. the restoration that you do with the people, Señor, y también para escuchar tu palabra, and also to hear your word, lo que tú nos dices, what you say to porque us, quieres bendecirnos. because you want to bless Lo us. único que tú quieres, Señor, The only thing you want, cuando Lord, nos pides que te creamos, when you ask us to believe, es porque quieres nuestra bendición. because you want our blessing. Y te doy gracias, And I thank you, porque sé because I know que los que hemos creído en ti, that those that have believed in you jamás will never hemos sido avergonzados. be ashamed. Padre, bendice a cada hermano y a cada hermana, Bless every brother, every sister here, a cada familia, a cada matrimonio. every marriage, every family. Señor, tú eres el Dios You are the God de toda restauración. of all restoration. Esta semana que ha comenzado hoy día This week that has begun sea una today semana de gozo, would be a week of de joy, alegría, of happiness, de buenas noticias. of good news. Y si tenemos alguna mala noticia, And if we have any bad news, Señor, igual vamos a confiar with that we will still de que los trust que aman a Dios, that those that love God, todas las cosas all things le ayudan a will bien. work better for them. Padre, bendice tu iglesia. Bless your church. Señor, que donde quiera que vayan, And wherever they go, se acuerden que tú lo estás acompañando, that they remember that you are with them, que no estamos solos. that we are not alone. Señor, Lord, y al salir de este lugar, pero no de tu as we leave this presencia, place but not your presence, lo hacemos con gozo, we do it with joy, con alegría. with happiness. Señor, que disfrutemos el cafecito allá atrás That con we los will enjoy hermanos, the coffee we're going to have. que nos saludemos unos a otros con un amor That we'll genuino y greet one verdadero, another with a genuine love. que nos contagiemos con el gozo y la alegría. That the joy would be contagious. Y gracias por la iglesia, And thank you for the church, gracias por tu iglesia, Señor. for your church. Nos sentimos honrados We are honored de formar parte de tu iglesia, to be part of your church la que ha sido lavada y redimida that has been washed and redeemed por la sangre del Cordero de Dios. by the blood of the Lamb of God. En el nombre de Jesús oramos. In the name of Jesus we pray. La iglesia dice, The church says, denle un aplauso grande give the al Lord a Señor. clap offering. Aleluya.